UH.cl. Esta es Radio Universidad Austral de Chile y estamos aquí en el República de los Ríos en este horario extendido. Ya hemos tenido la participación de nuestra colega Carla Mancilla Peralta con Ausente Señorita en una edición especial en que incorporó una conversación que tiene que quedar ahí para la consulta también de los gremios, de los interesados, de la gente que está involucrada en el proceso educativo. Decíamos, entrevista con Mario Aguilar, el presidente nacional del Colegio de Profesores. Nosotros el día viernes, de hecho, al mediodía, vamos a tener una conversación con el coordinador de vinculación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que en su momento fue director también del Instituto de Estudios Pedagógicos, el académico de la Facultad, decíamos, de Filosofía y Humanidades, Marcelo Arancibia. Y vamos a tener la posibilidad de contactarnos también con algunas otras personas que también han participado de procesos educativos en una clave bien especial, en clave de educación y comunicación. Vamos a conversar este viernes al mediodía en el Canelos. El día jueves tenemos al mediodía el contacto con la sede de Puerto Montt y vamos a tener, por supuesto, la posibilidad de entrar en alguna de las iniciativas que están desarrollando allí. Bueno, usted conoce la parrilla de programática de la radio, así es que vamos a continuar con ello. A esta hora teníamos prevista la conversación sobre territorios sustentables con Pablo Díaz y Ricardo Millán, pero ambos están en otros lugares, aquí mismo, por supuesto, en la ciudad, pero trabajando en sus áreas de desempeño. Y por lo tanto vamos a postergar esta conversación para la próxima semana, recargados obviamente, ese es el compromiso. Así es que saludos a Ricardo y a Pablo que están intensamente trabajando hasta ahora en su desempeño profesional. Y los vamos a tener aquí la próxima semana, el día martes a las 11 de la mañana. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad en este horario de realizar una conversación que ya ayer iniciamos respecto de actualizar la situación sanitaria de la región desde el punto de vista de los trabajadores de la salud. Vale decir, los gremios organizados, las personas que han estado permanentemente, ya sea en turnos de teletrabajo, como se le ha llamado, o también en situaciones bien especiales asociados al contagio por coronavirus. Hay varios casos de funcionarios de la salud en la región. Y vamos a tener la oportunidad. Ayer conversamos con la FEMPRUS, profesionales del Hospital Base Valdivia. También conversamos en función de conocer el espacio municipal de la comuna aquí en Valdivia. Tuvimos la oportunidad de conversar con su dirigente, Eduardo Herrera. Y vamos a tener la posibilidad también hoy de conversar con la dirigente regional del gremio de la Confusam, que son los funcionarios de la salud municipal, y que me refiero a Macarena Albornoz Toledo, que es dirigente regional de la Confusam, y también dirigente entiendo, en la comuna de Los Lagos. Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Macarena, bueno, tú en ese trabajo te ha tocado, te lo pregunté hace un ratito nomás, me interesa saber qué nivel de contagio ha habido entre los funcionarios, entre los socios, en definitiva, de la Confusam, que tú nos puedas contar cuál es su situación, porque hay preocupación respecto de que eso es una noticia que es inevitable en este tiempo de la pandemia. Cuéntanos cómo está la región en ese aspecto. Acompañado a los socios, hemos también visitado a nuestras bases. Nosotros como gremio tenemos representación 11 comunas, en la cual hemos sido capaces de ver en terreno el trabajo que se está realizando en la atención primaria y también, sobre todo, la disposición de los funcionarios a la hora de enfrentar esta crisis sanitaria. Esta pandemia llegó ya hace más o menos 3 meses, hemos estado trabajando
Los socios a un principio nos costó un poco, ya que los elementos de protección personal, los famosos EPP, no contaban con la suficiente para poder protegerlo. Yo sé que cada base ha hecho lo posible con su empleador y también ha llegado de parte del Servicio de Salud algunos elementos, se ha podido manejar un poco esa situación. Hoy en día es importante que los funcionarios estén protegidos a la hora de velar y sobre todo enfrentar a un usuario, tanto que si están positivo como negativo, para que también exista una seguridad del trabajo que está entregando nuestros funcionarios. Ha sido importante de que en este tiempo de que hay funcionarios que han sido contagiados. Tuvimos un brote importante en el consultorio Sabat, otros brotes dentro de la comuna de Valdivia, también en algunas comunas como Mariquina, ahora nos enteramos también de Payaco. Pero es importante que cuando pase eso también la jefatura o las autoridades competentes ocupen los protocolos para poder ver la trazabilidad y ver desde dónde fue el contagio y sobre todo también resguardar a nuestros funcionarios. Y además está el tema de, tú me decías que hay casos ya y esos casos están, bueno, la situación de Payaco, ¿no? En este minuto. Y Sí, esto se puede tenemos una ampliar, ¿no? funcionaria. Hay una Sí, en Payaco funcionaria. tenemos una funcionaria, ¿verdad? En Payaco tenemos una funcionaria que nos avisó a nuestro dirigente, que es socio de nosotros. Hasta el momento, bueno, dentro de lo que es el virus, están estable, pero hemos tenido situaciones de algunos socios de que llevan no solamente los famosos 14 días de cuarentena, sino que han vuelto a dar otra vez positivo y lamentablemente este virus ha atacado, no sabemos el comportamiento del cuerpo de las personas. Entonces, muchas veces ha sido como un resfrío común, pero otras veces le ha tocado mucho más fuerte y sobre todo igual ver a la hora de volver a trabajar, una vez que Mm. ya terminan el periodo de estar enfermo, tienen que sí o sí estar seguros de que se les vuelva a tomar un PCR para que puedan volver a trabajar con una tranquilidad a la hora de volver a, digamos, a estar de nuevo con un usuario en contacto. Claro, bueno, esa es una situación que yo no te pido que nos des detalles, pero entiendo que la preocupación está también en el plano de cómo es que se produce el contagio, ¿no? Asociado a los servicios, ¿no? O sea, cuando uno dice hay un brote en el Jorge Sabat, como lo hubo en su momento, al principio incluso de esta situación, Págame mi eh, teléfono. rápidamente se genera la pregunta acerca de cómo sucedió eso, por qué sucedió y se busca la trazabilidad, ¿no? Como se le llama hacia atrás. ¿Eso es controlable? ¿Está controlado? Mire, nosotros en la atención primaria, desde un momento ya se ha conversado harto el tema de la trazabilidad a nivel nacional y a nivel regional. Yo, como les comentaba anteriormente, la APS ha ido trabajando esto y hemos sido partícipes del trabajo que se está realizando en terreno, sobre todo de buscar desde dónde viene el contagio, pero más que de dónde se contagió la persona, es que esto no se propague. El tema de la trazabilidad, nosotros como APS nos reíamos un poco que las autoridades, recién la semana pasada, salió en el diario oficial hace muy poco, de que se daba la autorización para que la APS pudiera velar por la trazabilidad, pero ya este trabajo Sí. se venía realizando desde mucho antes. Lamentablemente, la comunicación con la Seremi de Salud no ha sido del todo fluido con los equipos de trabajo. Por eso es importante de que ahora, ojalá que la APS tenga todos los canales de comunicación para poder llegar, digamos, a poder buscar esta trazabilidad y no se expanda. Es importante de Ujú. que los trabajadores, sobre todo, tengan los insumos y las herramientas a la hora de trabajar. Muchas veces está pasando en las comunas de que, por ejemplo, venía un brote que venía desde afuera, pero no podían ver desde dónde venía el origen. Entonces, y la información era como muy, podríamos decirlo, no secreta, pero podríamos decir que es como, por ejemplo, que no se podía tomar desde una raíz o de un comienzo para poder buscar si habían otras redes de contagio. Y ahora la APS está llevando ese trabajo y se ha venido trabajando desde mucho antes. Por eso es importante que de repente las autoridades vean el trabajo que se está haciendo en terreno, tanto de la atención primaria como a nivel secundario. En principio eso, claro, fue un reclamo de los propios alcaldes, incluso a nivel nacional, ¿no? Esto de obtener claramente y a tiempo, oportunamente, los datos acerca de los contagios en cada comuna, mucho más si se trataba de una situación en un brote
relevante, digamos, preocupante en términos de población. Y, y además está esto de quién tiene la responsabilidad, en definitiva, de proveer los recursos necesarios para poder hacer el seguimiento de los casos. Porque el seguimiento de los casos puede ser visitar efectivamente los lugares, las casas, o una llamada telefónica, entiendo que eso se hace todos los días. Hay personal destacado para ello, incluso se ha contratado a nivel nacional de gente para hacer la trazabilidad. Eh, ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto en definitiva se produzca y que tenga también algún nivel de seguimiento y control, digamos, que se sepa qué se está haciendo cada día y cómo está funcionando el seguimiento? Sí, bueno, para contar un poquito, a la atención primaria ha llegado recursos desde el nivel ministerial y también ha llegado un apoyo de recursos humanos por parte del Servicio de Salud. Son aquellos equipos llamados hospitalización domiciliaria y atención domiciliaria. Estos equipos vienen a apoyar la atención primaria y el trabajo ya que se venía realizando. Muchas veces el contacto con los pacientes positivos se tiene que velar directamente, digamos, lo que está pasando en domicilio o algunos están directamente en la residencia sanitaria. La atención primaria, en este caso, lleva a caso, como usted dice, por ejemplo, la visita domiciliaria, la entrega de medicamentos en muchos centros, incluso estas ayudas sociales se viene realizando desde la APS, también el seguimiento a través de telefónico, pero no solamente es con las personas que tienen contactos positivos, sino que también con aquellos usuarios que no pueden asistir a un centro de salud. Hoy en día los equipos de trabajo se reconvirtieron y sobre todo el trabajo se sigue haciendo. También, por ejemplo, en la mayoría de los centros, y en todos los centros puedo decir, se siguen con las atenciones de urgencia, las atenciones de morbilidad general, porque muchas veces pasamos a ser, entre comillas, como una urgencia de APS, que es un apoyo del hospital. Pero en algunas comunas, por ejemplo, que son más chicas, solamente la APS es el centro de salud de la comuna, por ejemplo, de Futrono, podemos hablar de Lago Ranco. Entonces, la atención primaria es la salud de la comuna. Y muchas veces, Ujú. por ejemplo, ahora también se implementó hace mucho tiempo, hace un mes más o menos, la implementación de tomar exámenes de PCR en las comunas para poder ayudar también a pesquisar mucho más rápido algunos contactos estrechos que pudieran haber tenido casos positivos, como asintomáticos, como también sin síntomas. Y eso se está viendo directamente en el laboratorio de la Universidad Austral. Sabemos que la mayoría de las comunas está tomando PCR, que eso también ayuda un poco más a ayudar a buscar si hay un foco de contagio dentro de las comunas. Estamos conversando con Macarena Albornoz de la Confusama a nivel de la región de los ríos. También conversábamos, yo decía ayer, con Eduardo Herrera de la Confusama aquí en Valdivia, que está con nosotros ahora también en contacto en pantalla. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Maca. Hola de nuevo. Aprovechemos de conversar acerca de lo que acaba de suceder, que el ministro salió a la comparecencia diaria, se entregaron los datos bueno, son precisamente los que tienen que ver con las cantidades, ¿no? Pero siempre hay en esta comparecencia algunas declaraciones que son señales al final, ¿no? Y de eso se nutren mucho de las pautas informativas al final, del contexto de estas cosas. Primero estuvo el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación allí, y Andrés Kuop, y explicó de alguna manera esto de los cambios metodológicos permanentes que han habido y que es uno de los grandes temas, digamos, primero, ¿no? Las grandes críticas. Ayer lo conversábamos un poco a propósito de la pregunta que yo te hacía sobre el ministro. Una de las grandes críticas ha sido esto de los cambios permanentes, incesantes, qué sé yo. Y lo otro que dijo es algo que a ustedes les involucra directamente, que algo decía Macarena recién, dice, hemos avanzado, dice el ministro, en la estrategia de testeo y aislamiento en el país. Tenemos una meta ambiciosa junto a la atención primaria de salud y que cada persona diagnosticada esté efectivamente aislada. O sea, no solamente seguimiento, como decíamos recién, sino además preocuparse de que el seguimiento certifique que está aislada la persona, digamos, ¿no? En situaciones en que todos sabemos las dificultades que hay para que se produzca el aislamiento en todos los casos. Eduardo, ¿cómo ves estas declaraciones o cómo ves esta situación? Mira, nosotros
como decía Maca, estaba trabajando dentro de lo que puede la atención primaria en la trazabilidad. El domingo me parece que salió el diario oficial, el sábado, donde se asignaban ciertas labores a la atención primaria eh, que estaba haciendo la Serena hasta el momento. Mira, yo te puedo dar mi caso personal, los funcionarios de Jorge Sabat. Nosotros tuvimos un contagio interno comenzando la pandemia Sí. de trazabilidad. Yo sé que estuvo haciendo la Serena en mi caso personal. Nosotros estábamos en cuarentena, me llamaron una vez. Así que si vamos, si también vemos eso que comenzando la pandemia no había capacidad, estoy hablando de marzo, 22 de marzo por ahí fue más o menos una vez dentro de los 14 días. Y después el día 14 para decirme que había terminado como no tenía síntomas, había terminado. Fue algo que lo conversamos bastante con nuestra municipalidad, igual que no habían llamado, no sé. Creo que todavía, viendo así, no hay respuesta de la Sereni. Bien que lo vamos a hacer nosotros, pero también creo que como hay noticias a nivel nacional, como dices tú, todos los días el ministro hace un contexto para entregar Sí. la situación país, eh, cuando se le dice a la población que se va a hacer algo, yo creo que hay que implementarlo. Hoy día todavía nosotros no tenemos recursos, no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque no se nos ha llegado instrucciones. Ayer ya estábamos preguntando, porque igual los equipos de APS están a disposición para trabajar. Entendemos que nos va a ser un trabajo bastante amplio y yo te lo explicaba ayer, nosotros tenemos y lo conversábamos, tenemos una característica especial que muchos de nuestros casos están en la ruralidad. Por lo tanto, nos va a llevar a transporte, nos va a llevar a hacer lo que se hace en otro lado, a lo mejor más cercano a una población, a nosotros nos va a costar mucho más como región. No tenemos tantos casos, pero sí las comunas que que tenemos más ruralidad, llámese Futrono, los lagos, que hace un tiempo no tenía ningún caso, que de hecho nosotros celebramos cada día que salía la cuenta regional y no salía los lagos, no salía Pangui. Después nos empezó a entrar la duda porque ¿cómo podíamos tener dos comunas que no tenían caso? Y bueno, al final explotó y ahora Panguipulli es una de las comunas que tiene, por ejemplo, más casos activos en la región. Ayer estaba mirando la Claro. cuenta de la CENI y Valdivia tenía alrededor de 23 casos activos y Panguipulli tenía 24. O sea, es una comuna que ha avanzado súper rápido. Los Lagos, igual la comuna de La Maca, tuvo bastante tiempo sin casos y ahora tiene más casos o sea, tiene bastantes casos, está a un tope casi con Pangui. Yo creo que eso para nosotros nos complica de cierta manera, porque las dotaciones igual tenemos que cuidarlas. No podemos tener 100% de los funcionarios trabajando, por lo tanto se requieren recursos, me refiero a trabajando en forma presencial, porque los otros están en teletrabajo, porque requeremos cuidar una parte de nuestra dotación para hacer salud. Como decía la Maca, tenemos mucho cuidado nosotros con las dotaciones que están en lugares donde la salud primaria es única para su comuna. Lago Ranco solamente al ser tan el Belarmina Paredes en Futrono, que es único. Si no está la gente trabajando ahí, no tenemos salud en la comuna. Y así otras como por ejemplo Pangui tienen en Panguipulli, pero para más hacia la cordillera hay dos CEFAM que son únicos, es la PS trabajando para la comunidad. Entonces, Sí. de esos puntos de vista creo que es fundamental tener un trabajo mucho más coordinado, que la Seremi nos contacte, porque nosotros, o sea, hemos intentado el trabajo, pero llevamos 90 días más o menos de pandemia y de esos 90 días la Seremi no ha tenido comunicación con Confusama en esta región. Ninguna. Entonces yo creo que, o sea, aparte de ello, igual nosotros estamos a disposición del servicio de las personas, pero creo que también merecemos el mínimo de contacto. El nivel central debe contactarse con nosotros, y aquí el trabajo no se hace solo. Y como te decía ayer, creo que una de las partes del error del ministerio fue hospitalizar la pandemia, porque no sacamos nada de llenarnos de respiradores, de llenarnos de un montón de cosas,
si no trazamos, si no sabemos dónde está el virus, si no sabemos dónde está la enfermedad. Entonces yo creo que eso es lo que lamentablemente 90 días después de haber comenzado la pandemia estamos Ujú. tratando de Todavía implementar algo que todos los alcaldes en todos lados decían que se había que hacer. todavía se está vacunando para la influenza, ¿no? Eh, Me parece que ya... Sí, todavía hay algunas cosas, o sea, no estamos al 100% de vacunas, eso está cuestión. No, claro. Sí, sí, la pregunta es más bien si, no sé si en el recorrido regional Macarena eso se está produciendo todavía, aún. Me refiero, estoy preguntando en función de saber cuál es el flujo real de usuarios y usuarias en la APS. Sí, en la APS un poco aportando, como decía Eduardo, los trabajos se siguen realizando igual. El tema, por ejemplo, de la vacunación, hoy en día se están colocando, por ejemplo, las segundas dosis a aquellos niños porque los niños menores de cierta edad se tienen que colocar una segunda dosis. Eso sigue funcionando, pero la población cubierta a nivel regional de la vacuna de influenza ha sido cubierta incluso pasando la estadística que se debería llevar. Y eso es un trabajo importante que han realizado los equipos de trabajo de la APS. Como les decía, ha llegado muchas directrices desde parte del servicio del ministerio de cómo poder trabajar y reconvertir la APS. Me parece un poco ilógico, por ejemplo, de que las palabras del ministro ahora es que la atención primaria debe volver con mayor fuerza a trabajar y de verdad el valor que se le toma a la atención primaria no está siendo reconocido y eso de verdad es grave. Nosotros como asociación y como organización hemos sido capaces y somos la voz de los trabajadores y hoy en día el trabajo sí se está realizando y que da lástima de que no sea reconocido por las autoridades. A nivel regional, como decía Eduardo, la Seremi no se ha comunicado con nosotros como el gremio con mayor representatividad de la atención primaria. Se nos está pidiendo hacer mucho más cosas y los equipos de trabajo hoy en día también acuden a nosotros. Sabemos que los equipos de trabajo fueron reconvertidos y muchas veces tanto las asociaciones como los directores de los departamentos o de los centros de salud familiar están trabajando en equipo para poder abarcar mucho más allá la población cubierta y sobre todo que la atención primaria es aquel que conoce a su población. Nosotros podemos abarcar y conocemos las familias. Sí. Por algo, el Centro de Salud Familiar ha sido por mucho tiempo, digamos, el contacto directo con nuestros usuarios. Sabemos que se están haciendo atenciones médicas tanto en áreas respiratorias como no respiratorias, atenciones dentales, atenciones de podología en domicilio. Se sigue entregando todo lo que es la alimentación complementaria, que es la leche, como el PAC, que es la alimentación para los adultos mayores. Los medicamentos están siendo entregados incluso por un mes o por 2 meses, dependiendo del establecimiento, entregando en domicilio a mayores de 75 años y también se está entregando de manera diferida a través de llamados telefónicos o implementación que cada equipo de trabajo en la región ha sido para que sea un beneficio para los usuarios. La idea es que no se aglomoren una cierta cantidad de usuarios en los establecimientos, pero por lo mismo se ha tratado con la estrategia de a domicilio. Claro, eso es relevante porque además si estás haciendo seguimiento, o sea, no puedes hacer 3, 4 cosas a la vez, digamos, y que haya personal para todo ello. ¿Y qué pasa con las reuniones de la red a nivel de la región, ¿no? Porque la red sanitaria supone la presencia de la APS, o sea, supone los CEFAM, los consultorios, como les llamamos, en un encuentro donde están todas las comunas representadas, donde está el hospital también, ¿no? El hospital de referencia, pero está la atención primaria ahí. ¿Esas reuniones se siguen realizando? ¿Qué nivel de contacto tienen ustedes al respecto? Porque ahí van entiendo, los directivos, ¿no? De los Sí, apoyando un establecimientos. poco, y sé que Eduardo igual me va a apoyar con esto. Nosotros como Confusam Los Ríos hemos tenido reuniones periódicas, podríamos decir, con el director del servicio de salud y quien es la encargada de la atención primaria del servicio de salud. Hemos tenido un Sí. contacto estrecho en relación a lo que podemos a trabajar y sobre todo las orientaciones técnicas que bajan desde el ministerio. También hemos tenido reuniones frecuentes, o sea, hemos tenido conversaciones con representantes de los departamentos de salud, pero más allá de eso no hemos sido invitados ni convocados. Nosotros hemos conversado de forma interna,
pero muchas veces es como que lamentablemente la voz de la representación de los trabajadores no es escuchada. Y siendo que los trabajadores somos los que estamos haciendo la pega, muchas veces exponiéndonos nuestras propias vidas y sobre todo que nosotros no nos podemos quedar en casa. Entonces la pega tenemos que seguir realizándola igual. Macarena, Aporté, está de más esto. Bueno, vamos a preguntar lo mismo a Eduardo, ¿no? Primero, y de ahí te quiero llevar a otro tema. Eduardo, ¿cómo ves tú la relación en la red, digamos, ¿no? Que me interesa eso en función de la colaboración también, ¿no? Mira, aportando, puedes decir igual en el tema que está haciendo la marca, nosotros hemos mantenido reuniones con el jefe de servicio, el director de servicio, como federación, solicitándole datos y viendo cómo vamos a trabajar y con la APS. Por eso igual te hacía hincapié en que una de las patitas de lo que trabaja aquí es la CEREM. Ni una con la CEREM en 90 días, nada, ni una coordinación, no nos han llamado. Considerando que la CEREM es un médico que trabajó en la PS también, conocedor de lo que hacen los CEFAM. Es que yo creo que en eso ahí hay un llamado a atención igual. El trabajo no se hace solo. Necesitamos necesariamente la cooperación de los trabajadores de la atención primaria. Nosotros se lo dijimos el otro día a don Víctor, estamos en disposición de trabajar porque hacer una trazabilidad no es tampoco llegar al día viernes y decir ya no es para la casa y el lunes volvemos de nuevo. Puede tener que implementar equipos y eso significa tener que conversar con nuestros colegas para ver cómo vamos a hacer ese tipo de trabajo y eso tenemos que llegar a un acuerdo al final de cuentas. Creo que nosotros le hemos solicitado al jefe de servicio una reunión de la comisión tripartita. Eso significa que tienen que estar presentes las municipalidades, Confusam, Servicio de Salud y obvio que la CEREM, el gobierno en este caso es y es algo que nos falta en esta región para lograr ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer el trabajo. Yo creo que ya estamos en la semana que vamos a comenzar. Como te decía, nosotros nos inquietó tener el decreto, cómo lo vamos a hacer. Eso queremos que nos expliquen. ¿Cómo van a llegar los recursos a las municipalidades? Porque aquí a todas las municipalidades les faltan recursos. Y entendemos también que esto nos va a llevar a lo mejor a tener una mayor rotación, un mayor transporte, mayor cantidad de EPP, que es fundamental porque aquí vamos a ir a ver personas contagiadas de COVID. Por lo tanto, se debe proteger a los funcionarios más allá de lo que se está haciendo ahora. Porque en lo que es la región hemos implementado EPP, pero gracias a los municipios en este caso. Las directrices ministeriales son usar solo una mascarilla. Y nosotros como gremio y como trabajadores creemos que es mucho más porque tenemos atención de usuarios que tú ahora, y en todos lados se dice, cualquier persona que está cerca puede tener COVID. Por lo tanto, yo debo tener las precauciones presentes y esos son los EPP. Y tenemos que aumentarlo y tenemos que conversarlo. Claro, yo preguntaba sobre la reunión de la red porque muchas de estas inquietudes debieran estar formalizadas allí. O sea, la red es la red sanitaria regional, donde están representadas las comunas y los servicios, los establecimientos. Incorpora también esta lógica de la rendición de cuentas. O sea, hay antecedentes formalmente expuestos en cada reunión que quedan en acta y por lo tanto esto permitiría a cualquiera revisar entonces cómo se llevó adelante la coordinación de de las distintas autoridades y servicios en medio de la pandemia en la región. Les quería preguntar otra cosa, que es que a propósito un poco de algo que sucede con este tiempo, con el invierno. Y bueno, está el tema de la contaminación, ¿no? Que nosotros ya hemos tenido situaciones de contaminación con índices muy altos en este mes, y el mes pasado también ya tuvimos algo y vamos a seguir teniendo seguramente. Y además por eso les pregunté lo de las vacunas también, porque en definitiva la población tiene una situación de salud. No es solamente una población que corre el riesgo de contagiarse con una pandemia que está en curso en el planeta, ¿no? Sino que además tiene una situación de salud. Y esa situación de salud se ve empeorada, mejorada, de acuerdo a un montón de factores. Lo hemos conversado aquí con los médicos de la Facultad de Medicina, de la universidad, la dimensión integral de la salud, etcétera. Entonces, en esa lógica, hay que preguntarse también qué pasa en el invierno, porque
niños pequeños, familias enteras que están confinadas en situaciones incluso de contaminación ambiental al interior de sus hogares, porque tienen situaciones de falta de revestimiento de las viviendas, mala aislación, leña húmeda, estufa sin los estándares de calidad necesarios para una vivienda, situaciones de contaminación que afectan directamente a la salud de las personas. Entonces, me interesa saber cuál es la posición respecto de qué es lo que se debe hacer en este tiempo, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a que cada invierno había una campaña de invierno, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se debe hacer ahora pensando en que esto está empezando el invierno, ¿no? ¿Macarena? Sí, bueno, la campaña de invierno, como ustedes saben, hoy en día fue reconvertida bajo esta crisis sanitaria que estamos viviendo, llamada esta pandemia COVID-19. De verdad, muchas veces aquí muestra la realidad de un Chile que siempre existió y nadie quería ver. Hoy en día se ve lamentablemente una vulnerabilidad de las personas, sobre todo cuando no hay un trabajo estable, cuando no hay una vivienda digna, cuando lamentablemente la educación de los niños no es la mejor, digamos, para poder abarcar. A mí, como les digo, como dirigente y representante me da un poco no puedo decir la palabra pena, pero me da un poco de vergüenza de que las autoridades recién están reconociendo de que en Chile estaba pasando algo y tienen que pasar este tipo de catástrofes para que vean y digan, no, en verdad en Chile las cosas no están bien. Por eso nosotros, por lo menos como organización, cuando fue el estallido social en octubre, participamos con uno de los paros más grandes para pelear la defensa de la salud pública. Nosotros lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. La salud pública estaba en crisis y que ahora con esta pandemia se vio y se reflejó. No tenemos, digamos, económicamente la salud, tanto la atención primaria como a nivel secundario, no da abasto, la red no da abasto, sobre todo porque fue mucho más fácil implementar digamos, readecuar las clínicas privadas o la salud privada por sobre la pública. Y hoy en día la red ya está colapsada y da un poco no sé, una sensación extraña de que nosotros que somos la voz de los trabajadores escuchamos día a día lo que ellos nos dicen, que no tenían los elementos de protección, que los centros de salud familiar están hacinados, se entrega un centro de salud y a los meses ya no hay otro box para que el profesional pueda atender, que los móviles, por ejemplo, no tengan las mantenciones adecuadas, que tienen que sobreexplotarlos para que puedan seguir dando, porque tampoco la red da para que puedan tener nuevos móviles, por ejemplo. Y eso da un poco no sé, como una sensación extraña, pero para eso estamos nosotros los dirigentes, para hacer la voz digamos, de estos trabajadores, y siempre es un llamado. Estamos atrasados con lo que están diciendo las autoridades competentes. En la región, nosotros hace 2 meses cuando comenzó esto, 3 meses, hicimos una carta al intendente como Confusam, donde explicábamos el tema de las cuarentenas y sobre todo el tema de la trazabilidad que se venía. No hemos sido escuchados y lamentablemente es un llamado. Nosotros somos los representantes, pero también los trabajadores tienen mucho que decir. Sí, por eso también la pregunta, ¿eh? Porque Eduardo Herrera, estamos con Eduardo es dirigente aquí de la comuna de Valdivia, de la Confusam, y también estamos con Macarena Santelices. Macarena es dirigente regional de la Confusam. Eduardo planteaba esto del invierno pensando en que podemos tener noticias que agraven la situación de salud de las familias, ¿no? Especialmente en lugares en barrios, en comunas incluso donde hay mayores necesidades. Mira, yo creo que es claro que la situación va a variar a peor. No es por dar unos mal augurios ni nada. Pero tú nos estabas diciendo recién están comenzando los fríos en la ciudad. Nosotros tenemos una de las regiones con bastantes ciudades con contaminación. La Unión también tiene bastante contaminación, me refiero a contaminación ambiental.
por el combustible, que es lo que se usa mayoritariamente en la región, que es la leña. Yo creo que eso nos va a afectar también bastante en lo que es la atención del usuario, porque como decía Maca, gran parte de lo que es la campaña, igual los dineros están fluyendo, pero se están cambiando de un ítem en otro. Entonces, ahora recién estamos entrando al invierno, todavía hay mucho más frío, hay mucho más agua, y eso va también a llevar a que los usuarios consulten más a los CEFAM. Hasta el momento la gente está un poco contenida, y viendo que la urgencia real es la que está llegando al CEFAM, más los casos COVID. Pero yo creo que eso va a comenzar a cambiar en bien pocos días más, y no sé si tendremos nuestra red como APS preparada, los equipos de urgencia reforzados, que es algo que nosotros ya le estábamos pidiendo a nuestra gente, cómo reforzar los equipos. Reforzar el equipo, llámese tener un segundo equipo, tener otros médicos, tener más enfermeras para hacer triage, y tener la facilidad dentro de los CEFAM, ya que dentro de la región también la estructura, como dice Maca, de los CEFAM no es la más óptima. Son bastante pequeños algunos, los usuarios tienen que quedarse juntos dentro de las salas de espera, lo cual nosotros en las visitas que hicimos con Maca el mes pasado, que estuvimos por todos los CEFAM de la región viendo cómo se estaban separando la parte respiratoria de la parte más morbilidad. Para que haya una separación del usuario dentro, eso está dentro de la región, pero yo creo que ahora va a venir la etapa del reforzamiento del equipo justamente para lo que es campaña, y eso, como te digo, igual nos preocupa dentro, porque no somos los mismos funcionarios que estamos realizando estas tareas con turnos bastante largos, y en algunos, y cuando te toca reforzar, yo creo que vamos a tener que sacar de ahí mismo. Si tanta oferta no hay dentro de la región, a lo mejor podría haber una oferta más grande de profesionales en Valdivia, pero en unas comunas más alejadas son los mismos colegas quienes realizan la función, y si hay un refuerzo lo van a hacer ellos mismos, porque no tenemos de dónde sacar los funcionarios. Entonces yo creo que eso nos complica, y eso son parte de las cosas que tenemos que ver ahora, como dices tú, el factor climático, el factor contaminación y el factor contagio de las enfermedades estacionales, porque hasta el momento estamos atendiendo el COVID, pero ya pronto vamos a estar con las enfermedades estacionales, que son las que colapsan el sistema en el invierno, y estamos entrando con un sistema colapsado al invierno. Por lo tanto, sí es muy preocupante. Sí. A eso iba un poco, y ese es el escenario que viene en, qué sé yo, en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, debiéramos estar anticipándolo. Macarena, Eduardo, Macarena, yo te había dicho Macarena Santelice recién. Es el nombre de la ministra que acaba de renunciar en todo caso. Por eso estaba apareciendo por todos lados la información. Acaba de renunciar la ministra de la Mujer. Y solamente se ha anunciado eso, se supone que se va a explicar la situación, pero bueno, venía cuestionada. Macarena Albornoz, de hecho, está con nosotros, el dirigente regional de la Confusam, y Eduardo Herrera, dirigente aquí en la comuna de Valdivia. Bueno, finalmente yo les quiero agradecer el contacto. Por supuesto, vamos a seguir realizando estas conversaciones, no solamente actualizando la cuestión, sino que preguntándoles qué piensan sobre la situación de salud. Hay una gran pregunta que yo la he ido posponiendo un poco para ver si en algún rato podemos formularla con más tranquilidad, que es el tema de qué es lo que va a haber que cambiar del modelo de atención primaria en salud, nuestra APS, pasada la pandemia, o incluso desde ahora pensando en el cambio incluso constitucional, ¿no? A propósito, creo que Macarena mencionaba esto de cómo se habían involucrado también en el debate sobre la política de salud a nivel del sistema, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una gran temática sobre la que hay que sentarse en algún rato a conversar, los cambios necesarios en términos concretos, ¿no? Y a ver si nos juntamos en algún rato con una agenda de conversación en esa línea, digamos, ¿no? Que es lo que los gremios están planteando que hay que cambiar, dónde hay que tocar, digamos, ¿no? Hacerle un poco de acupuntura al modelo de salud chileno. Muchas gracias por este contacto, Macarena, Eduardo. Sí, muchas gracias igual por la oportunidad, y sobre todo de que la APS sí se está realizando el trabajo. Lo vuelvo a repetir, sé que los equipos de salud están dando lo mejor de ellos, y sobre todo, como lo dije en un momento, muchas veces nosotros no somos los que nos podemos quedar en casa, y sobre todo invitar a la comunidad
de que se cuiden, esto no es un juego y la única forma que nos puede ayudar hoy día a la misma comunidad, a los equipos de salud, es quedándose en casa y respetando el distanciamiento social. Solamente eso, así que muchas gracias. Gracias, Macarena. Eduardo. Sí, mira, yo creo que, como dice Maca, igual, llamar a la responsabilidad a la población. La irresponsabilidad de hacer, no sé, pues, cumpleaños, de hacer otras actividades que no corresponden a esta época. Lo que estamos viviendo es lo que nos tiene así en la región. Porque los contagios que hay han sido claramente por algunas situaciones particulares. Entonces yo creo que llamar a la responsabilidad a la población de la región, uno, agradecer a los funcionarios de APS de la región igual por la labor que están cumpliendo, que llevan todos los días a cabo, que a lo mejor invisibilizada porque el país, como te digo, está en la onda de los respiradores, cuántos respiradores tenemos, y inmerso en la política. Yo creo que tenemos que sacarla dentro de esto. Si aquí no se unen todos los sectores, junto a los trabajadores de la salud y todas las fuerzas vivas del país, no vamos a lograr ganar la batalla al COVID. Y yo creo que lo que siempre se dijo, que era alargar un poco y ojalá que el COVID comience a bajar antes del invierno, no lo logramos. Estamos a las puertas del invierno, estamos a las puertas de tener enfermedades que son muy parecidas, que nos van a colapsar el sistema, que ya está muy colapsado. Así que llamar a la población a la responsabilidad y de verdad, quédense en casa, porque si no es necesario, no salgamos. Y agradecer a la radio igual por tocar estos temas al aire y que mucha gente nos pueda escuchar, ojalá, y entiendan que si no estamos todos juntos, aquí no salimos. Eduardo Herrera, Macarena Albornoz, dirigentes de la Confusam aquí en Valdivia, Los Ríos, en Los Lagos. Muchas gracias por este contacto. Nos reencontramos. Nosotros en Radio Universidad Austral de Chile vamos a dar continuidad a la programación. Acabo de mencionarlo, renunció la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Duró 35 días en el cargo, fue sumamente cuestionada su labor. Recordemos que la anterior ministra había renunciado la semana posterior al 8M, ¿no? Por ahí por el 13 de marzo renunció. Bueno, posterior se demoró la designación. Cuando se hace la designación de Macarena Santelices, militante de la UDI, ¿no? Fue duramente cuestionada y bueno, finalmente las críticas, suponemos, generó esta situación de renuncia. Y asume de todos modos Mónica Salaquet como ministra. Mónica Salaquet además es alguien que viene de la política, digamos, ¿no? Que claramente va a cumplir un rol probablemente mucho más negociador y que va a permitir al gobierno también descomprimir un poco, a pesar de que el escenario político está muy complicado y el cambio de un ministro o de una ministra en este caso abre un flanco inmediato de debate. Entonces, así es que en las próximas horas, días, vamos seguramente a volver sobre estos temas. Bien, pues dejemos esta etapa de la República de los Ríos. En unos minutos más, a eso del mediodía y media hora más, vamos a tener un contacto con el equipo que da continuidad a este trabajo de la mañana, con Antonio Martel, con Alejandro Escobar, Diego Castro, Sebastián en Valenzuela, que ha estado con nosotros. En un rato más, entonces, seguramente vamos a tener ya la posibilidad de ese contacto. Van a conversar hoy sobre el Teatro en los Ríos. La Organización Gremial de las Artes Escénicas Teatrales de la región va a estar en carpeta, en agenda y, por supuesto, en pantalla a través del streaming de la radio. Un gusto como siempre. Nos reencontramos mañana en República de los Ríos. Chau. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile.